Creo que una de las cosas que realmente nos separa de los primates es que somos constructores de herramientas. Y eso es lo que una computadora es para mí. Es la herramienta más extraordinaria que jamás hayamos creado. Steve Jobs. Bienvenidas, Dos y Des, a un nuevo episodio de Mundo Futuro, un podcast en el que tres viejos diablos exploran las posibilidades de los futuros que se generan diariamente como resultado del choque de las grandes tendencias tecnológicas. No sabemos cuál es el modelo de futuro que nos depara. Lo que sí sabemos es que somos muy afortunados en vivir y ser testigos del principio del fin. El principio del fin de toda una era. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y como siempre, el Diablo Mayor desde Seattle, Washington, con su barba blanca, el señor Jaime Limón. Mi querido James, ¿cómo estás? No está tan blanca, está entrecana, pero ya se ve más para allá que para acá. No, ya. Mira, estoy, primero que nada, hola Jorge, Mario, Don Emilio y a toda la gente bonita que nos acompaña en este podcast. Sí, no, pues yo estoy siguiendo eso que te dicen, ¿no? Que al principio crees en Santa Claus, luego eres Santa Claus y ahora te conviertes en Santa Claus. Te ves como Santa Claus, en esas voy. Y con su tridente y su whisky acompañándonos desde Silicon Valley, el diablito menor, el señor Mario Valle. Querido Mayito, ¿cómo estás? El rozagante escuincle de este trío de personas que hace este ejercicio auditivo, querida familia, mi carne, Jaime, Jorge, Emilio, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles a todos y todas las que nos escuchan. Como siempre a mí me toca, además de decirles que nos ayuden con un review y ese bolillo entusiasta de la recomendación, que se preparen porque el día de hoy vamos a tener un show, un podcast, un episodio que ya es que, Emilio, el 72, 73, 72 episodios. ¿Cuándo sucedieron, carnales? Yo no sé, cabrón. Pero el punto es que este episodio va a estar muy distópico y muy interesante. Por lo menos a mí me pareció una de las cosas que yo voy a compartir, una cosa realmente terrorífica. Ya sabe que a mí me gusta asustarle. Bienvenidos y bienvenidas. Este es su podcast de confianza, Mundo Futuro. Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio del fin. Es una producción de Sonoro. Con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Y bueno, para arrancar este podcast o este episodio, primero que nada quería agradecer a toda la gente que nos escucha su paciencia. Sé que la semana pasada no estuvimos al aire. Agradecer la paciencia también de mis compañeros aquí debido a que tuve un problema de salud con la familia y por lo mismo me interesaba un poco platicar sobre cómo va a cambiar la medicina en un futuro no muy lejano, pero sí en un futuro donde ya no son los doctores los que están determinando cuáles son los procesos que hay que seguir para curar a un ser humano. Y sobre todo lo que estamos viendo ya ahorita a través de algunas empresas, nada más para que se den una idea, en los últimos 2 meses se registraron 120 nuevas empresas que están utilizando inteligencia artificial para desarrollar procesos médicos o medicinas. Entonces vamos a ver una explosión, y esto es a nivel mundial, vamos a ver una explosión en cuanto a soluciones y posibilidades. Claro, siendo realistas y considerando que todavía hay que hacer pruebas en seres humanos para todas estas medicinas. Pero básicamente lo que están haciendo y que se me hizo bien interesante para platicar con ustedes es empresas como Exscientia, se llama así la empresa, Exscientia, basada en Inglaterra, que básicamente lo que está haciendo es desarrollar un proceso donde la inteligencia artificial les ayuda a crear variaciones de medicinas y después otra inteligencia artificial está tomando los datos de los pacientes y checándolo contra esa base de datos. Es decir, en vez de tratar de encontrar una solución por persona, están generando miles de soluciones y luego tratando de enlazar qué solución puede funcionarle a una persona
en particular en base a sus biométricos, su información biométrica, y sobre eso empezar a hacer estudios. Esto obviamente está tomando bastante tiempo porque se hace a mano el día de hoy. Lo que están buscando ellos es automatizar todo ese proceso. Entonces, imagínense una biblioteca creada por inteligencia artificial con miles de soluciones. Uno llega enfermo y en base a su perfil, en base a los problemas que tiene, el sistema puede entonces referir 3 o 4 soluciones posibles para atacar la enfermedad y en base a eso empezar tratamientos. Es impresionante la forma en cómo, casi impredecible, James, la forma en cómo va a cambiar el sistema de salud en general, la inteligencia artificial. Lo hemos hablado mucho, es una bomba absoluta cómo va a voltear al mundo de cabeza y me lleva a complementarte tu nota. Que bueno, todos, el respetable sabrá, quizás no había escuchado de quién es Daniel Ek, y es un hombre que cambió el mundo, y cambió la industria musical sin duda. Spotify, de quien es el creador, el fundador de Spotify, pues para mí es una de las empresas que cambió el mundo de la música y lo revolucionó como lo conocemos. Daniel Ek, hoy es un dude que vale alrededor de $2.5 billion. Aunque usted no los crea, pues le compraron, ¿no, Mario? Le compraron en algún momento, en un buen momento, ¿no? Pero bueno, hoy en día sigue creciendo Spotify. Y lo que ha hecho Daniel Ek ahora, James, es pasarse al healthcare, ¿no? A la parte de salud, a la industria de salud, y la quiere revolucionar de nuevo. Y fundó una empresa que se llama Neko. Neko, que es gato en japonés, y esta empresa lo que hizo es proponer un escáner, y quiero que se imaginen un escáner como de Star Trek, como este tubo donde se teletransportaba el Dr. Spock en Star Trek. Ahí es exactamente eso, y lo que hace es escanearte. Tiene 70 sensores y colecta más de 50 millones de puntos de data, basándose en la piel, el corazón, la respiración, circulación y el cerebro y muchas cosas más. Esta data la va a analizar y la va a comparar la inteligencia artificial para provocar un diagnóstico en eso. Para mí, o sea, imagínate, adiós a los check-ups. Adiós a los check-ups y a la interpretación de los check-ups, porque no solamente el check-up es lo que sale como resultado, sino la interpretación de ese doctor, que para mi gusto siempre son pasantes, ahí que depende, pero son pasantes que están interpretando. El problema cardíaco que yo tuve se debió a una mala interpretación de un check-up, porque ahí me pusieron en algún punto que tenía el 0.3 puntos, o sea, 0.03% de un evento, y resultó que no era así, porque sí había una microvariación en el electro que una inteligencia artificial, oigan lo que digo, jamás hubiera dejado pasar, ¿no? Y es lo mismo que está pasando con las interpretaciones de cáncer y esto. Al final son interpretaciones de los médicos, y esto con la inteligencia artificial interpretando todos esos millones de data points va a ser infalible en eso. Este es un muy buen momento, querido y querida podescucha, de recordarle que efectivamente esto que están diciendo Jaime y Jorge, específicamente cuando tiene que ver con el manejo de datos, la inteligencia artificial, porque sigue siendo este nombre medio raro y medio hechicero que sobre todo por culpa de los medios de comunicación le damos y le atribuimos un montón de magia, pero en realidad la inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos de cómputo que es capaz de manejar tal cantidad de datos y relacionarla de tal manera, independientemente de un usuario o de una intervención humana, que justamente se logra en medicina, en música, en robótica, en industria, en lo que sea, justo lo que está diciendo Jorge. La manera en la cual una inteligencia artificial, como nosotros la llamamos, es capaz de navegar por no millones, sino miles de millones, si no es que trillones de data points, de datos, para poder relacionarlos y encontrar anomalías o encontrar coincidencias, es justamente, Jaime, lo que estabas diciendo, que es lo que va a permitir que haya una ultra customización o ultra
hiperpersonalización de la salud automatizada. Y para no irnos más lejos y darnos una probadita de lo que va a ser eso, justo estaba leyendo una nota de una persona que recibió en su Apple Watch un aviso que decía que se checara al doctor, fuera con un doctor, porque estaba detectando un ritmo cardíaco altísimo mientras que la persona no se movía. Es decir, y resulta que esta persona estaba teniendo un sangrado interno sin tener ningún tipo de síntomas. Entonces, el mismo reloj le alertó que estaba viendo que su ritmo cardíaco estaba alterado, que no veía movimiento, y la persona dijo, se me hace un poco raro, no me siento tan bien, pero nada grave. Fue al doctor y le salvó la vida. Estamos hablando de tecnología que tenemos hoy disponible, Hoy, ¿no? El Apple Watch, James, puede detectar un proceso de infarto. Sí. Hoy, nada más que no se avientan a decir que lo detecta por temas de compliance, obviamente, pero está listo para Está hacerlo. cabrón, está cabrón. Esto lo sabe poca gente y ni modo lo van a saber un chingo, pero bueno, ni modo, la pena me la aguanto. El otro día me caí corriendo, güey. Acá en Belmont me caí corriendo, güey. Salí a correr muy contento, el día soleado, chingón. Pisé mal una puta banqueta. Me caí literalmente de costalazo y dije, verga, ya me pegué duro. Me levanté y volteé a ver y el reloj me dice, parece que te caíste. No shit, Sherlock. Lo dijo riéndose de casualidad. Parece que te caíste. Llamamos al SOS, güey. Sí. ¿Necesitas ayuda? Dismiss. Yo, obviamente ya, no, ni lo posteé ni nada, pero güey, está cabrón, es tecnología. Es que tomó en cuenta tu edad y dijo, a esta edad Sí, este viejecito salió a correr y se cayó, vamos a preguntarle. necesita ayuda para levantarse. Pero me estaba diciendo a ver si quería que le llamara al 911, güey. Pues me parece que el señor Daniel Ek efectivamente trae planes de cambiar al mundo. Me encanta lo que está haciendo, que más allá de ser un gran MRI o resonancia magnética, lo que hace es tener controlados todos estos puntos de data comparando. Imagínate, James, poder ver, ahora que se enfermó tu mami, poder ver en esto su páncreas, probablemente en vivo, y comparándolo con cientos de miles o probablemente millones de páncreas para saber exactamente en qué punto está, ¿no? Porque hoy seguimos a ciegas en ese sentido. Y hace muchos años, para los que nos escuchan, hace muchos años cuando estas tres personas a las que escuchan trabajábamos en una revista llamada Sputnik, cuando hablamos del futuro, hablábamos que el futuro era mucho los sensores y el poder medir todo a nuestro alrededor. Y eso, después de tantos años, sigue siendo algo muy importante, donde el poder medir nuestra salud, el poder tener soluciones desarrolladas ya sea por personas o por sistemas inteligentes, nos va a cambiar la vida. Probablemente no a nuestra generación, o por lo menos a los que estamos haciendo este podcast, veremos mejoras, pero las generaciones que siguen van a vivir un mundo bien diferente, idealmente con mejoras y con respuestas rápidas a los problemas médicos que hoy vivimos. Estás escuchando. Mundo Futuro. Y seguimos hablando de inteligencia artificial y creo que seguiremos hablando de inteligencia artificial por un buen rato. Pues resulta que este mundo que se convulsiona, y lo reflexionaba hace poco, ¿qué mundo nos espera después de esta explosión, de esta irrupción de la inteligencia artificial? Traté de platicar con ustedes cómo lo veían. Es como si el mundo ahora va a ir con esteroides. Es un mundo en coca, como si le subieran el pitch, ¿no?, al mundo. Eso es lo que yo creo que va a ser el nuevo mundo ya con la irrupción de la inteligencia artificial. Y bueno, seguramente esto ya tiene preocupados a muchas naciones y quiero platicar con ustedes que pasó como medio desapercibida la noticia de que más de 60 naciones se reunieron bajo invitación del gobierno de Países Bajos en La Haya, y lo organizó Países Bajos y Corea del Sur, en donde se reunieron para sacar a la inteligencia artificial de la guerra. O sea, empezar los tratados. O sea, imagínense, empezar
a regular la intervención de la inteligencia artificial en la guerra. Hubo ministros de 60 países, de las potencias más desarrolladas, con excepción de Rusia, que no fue invitado, y de Ucrania, que no asistió, pero de ahí en fuera, todos, quiero decirles que al final se llegó en esta cumbre se habló de la preocupación que habría de la inminente, o sea, no es de la preocupación que habría de que la inteligencia artificial cobre ventaja sobre algunas naciones en torno a la guerra, sino de la posible destrucción que habría de todo esto si empezara a tomar decisiones la inteligencia artificial. Aunque yo no sabía que en Estados Unidos había un acuerdo previo en el Departamento de Defensa que dice, para el Departamento de Defensa en Estados Unidos, que los humanos siempre tendrán la última palabra en sistemas de armas autónomos que abren fuego contra objetos vivos. Esto de alguna forma contradice algo que estuvimos hablando, más bien nosotros filosofando en nuestro penúltimo podcast, en donde estábamos hablando de los drones y de los drones que van a 250 kilómetros por hora y que podrían llegar a disipar o podrían disparar a una persona para que esté cometiendo algún crimen por medio de una inteligencia artificial. Hasta ahora no. Hasta ahora eso se va a regular y eso es lo que están diciendo, que al final sí puede llegar a participar, pero no ejecutar. O sea, lo que se está tratando es de que no ejecute. Y bueno, pues también habla de China preocupado porque Estados Unidos de alguna forma confirme la hegemonía por medio del control mundial por medio de la inteligencia artificial. Y bueno, pues al final todo esto acabó en la firma de un documento en donde, con excepción de Israel. Pero bueno, estuvo en el exdirector que todos conocimos en su momento, Eric Schmidt, de ex Google, ahora Alphabet. Porque además él está vaqueando una startup importante en el mundo militar y de inteligencia artificial. De hecho, creo que hablamos en algún episodio de eso, no me acuerdo, pero este señor, Jorge, está teniendo una relación con el Pentágono sumamente directa, ¿no? En ese sentido, me acordé incluso hasta, ¿se acuerdan de la carta famosa que le mandó Einstein al presidente entonces en los 30s de Estados Unidos, Roosevelt, en los años 30, y les dijo, literalmente le advirtió y le dijo, esta nueva arma o esta nueva clase de tecnología llamada energía nuclear puede cambiar el curso de la guerra de aquí en adelante. Y hace poco justamente se hizo la analogía, que la inteligencia artificial puede ser el acabose de la guerra o el cambio de juego dramático de la guerra. O sea, imagínate que dijo, es mucho más peligroso que la introducción en su momento de las armas nucleares. Porque el tipo de disrupción, obviamente hay la destrucción masiva que puede tener un arma nuclear, pero lo que están viendo con la inteligencia artificial no solo es ese nivel de destrucción física, sino también el impacto que puede tener en crear caos en comunicaciones, o sea, va mucho más allá. Y ahorita justo lo que mencionabas, Mario, sí, creo que ya habíamos platicado de Eric Schmidt. La empresa se llama Ishtari. Y fíjate que a mí me sorprende, hablando del contraste, ¿no? Jorge, decías toda esta gente que se reunió para tratar de detener. Y al contrario, lo que sucedió con Eric Schmidt, lo trabajó junto con Obama, fue como un asesor durante la presidencia de Obama. Lo invitaron a que platicara con gente del Pentágono y se espantó al ver que en el Pentágono estaban utilizando tecnología, software y soluciones de los 70s, los 80s, y dijo, esto no puede ser. En ese momento entró mucho su patriotismo americano y dijo, no, necesitamos generar mejor tecnología para el ejército americano, sobre todo pensando en posibles desarrollos que tuviera China, tal vez Rusia. Y dijo, voy a poner una empresita para ayudarles. Voy a poner una empresita para asesorarlos. Y sí, llevan un rato trabajando en desarrollar armas. Entonces, fíjate el contraste, ¿no? Por un lado estás viendo gente que está preocupada por lo que está pasando, pero también hay gente muy inteligente cuya reacción es al contrario, es crear cosas para tratar de defender
a su propio país, que me imagino que es la misma iniciativa o el mismo proceso mental por el cual las representantes de Israel no quisieron firmar esa carta, ¿no? Para cuando este episodio esté al aire y cuando este episodio sea escuchado por ustedes, queridos podescuchas, la guerra de Ucrania y Rusia estará habiendo cumplido ya oficialmente un año. Me acuerdo perfecto, finales de febrero, veintitantos de febrero. Y esto que está diciendo Jaime, yo creo que nos viene como a la reflexión el decir qué tantas cosas no están sucediendo del lado ruso, por ejemplo, que no estamos enterados y que están motivados justamente, o más que motivados, están fraguados gracias a la tecnología de inteligencia artificial, gracias a este tipo de tecnologías que a nivel software son capaces de reescribir de qué se trata la guerra. No terminaban de firmar la hoja cuando justo Lockheed Martin, que es una empresa estadounidense militar, es contratista, ¿no? Es una empresa contratista militar, anuncia que por primera vez pusieron en vuelo una nave por más de 17 horas controlada 100% por una inteligencia artificial. Imagínense eso. Nosotros cositas, hablando hace dos de drones. No me digas que ese avión estaba cargando 7 bombas de hidrógeno, güey. Exacto, güey. Ay, qué ternuras. Pero si esto lo asustó, espérese a que escuche lo que tiene Mario para nosotros. Estás escuchando. Mundo Futuro. Pues mis carnales, yo les voy a poner de malas, los voy a asustar, los voy a deprimir como a mí me gusta, carajo. Esta es la razón primordial por la cual me encuentro aquí todas las semanas grabando con estos dos senseis. Mi misión en la vida es ponerlo a usted triste. Y si le preocupa la inteligencia artificial y su posible influencia negativa en lo militar, si le preocupa que nos vaya a soltar este avión que estuvo 17 horas navegando solamente con la inteligencia artificial como piloto, con 7 bombas H, eso ya es cosecha mía, no se crea. Pero si eso es lo que le preocupa, yo le voy a decir que no se preocupe. Preocúpese primero porque las estaciones del año nos van a exterminar probablemente más pronto que lo que nos extermine una inteligencia artificial. Jaime, Jorge, el otro día estaba leyendo un estudio de una especie como de organización científica llamada AGU. Tiene un tagline que me gustó muchísimo que dice Advancing Earth and Space Science, que decía, no sé si ustedes sabían, pero imagínense esto. En el periodo que va de 1952 al 2011, el verano aumentó de 78 días que duraba a 95 días de duración. Y la primavera disminuyó de 124 días que duraba a 115 días. El otoño de 87 a 82 y el invierno de 76 a 73 días. Para terminar pronto y asustarlos, porque ahorita les voy a asustar como se debe, el verano se espera que en 2100, el verano del 2100, dure de mayo a octubre, cabrón. De mayo a octubre. Es decir, la mitad de un año va a ser verano en 2100, de acuerdo a este estudio. ¿Cuáles son las posibles consecuencias meteorológicas si ocurre esto? Que nos lleve la mismísima chingada. Me voy por orden. Los riesgos ambientales que existen, obviamente, podría yo echarme un podcast entero en estudiar y enlistar los recovecos de qué significa que un verano dure de mayo a octubre en el 2100. Pero hay un montón de riesgos que tienen que ver con una de las cosas que ya también hablábamos acá en alguno de los episodios pasados, que es el ciclo circadiano, que es el ciclo natural de los seres humanos con respecto al día. Bueno, existe una relación de este ciclo
y cómo funciona este ciclo humano natural. A ver, nada más ahondar un poco en el ciclo circadiano es la relación entre el día y la noche, ¿no? Correcto. Entre estar despierto y dormido, entre levantarte a una hora, tener ánimo y después vas para abajo y te vas quedando dormido, y eso viene a consecuencia de no ver la luz. Por empezar a anochecer, tu cuerpo libera ciertas melatonina, entre esas cosas, y eso es diario, y es un ciclo. Totalmente. Ahora imagínate eso y la relación de eso, pero con respecto a las estaciones del año. Todo está conectado. ¿No? ¿Cómo afecta eso el ciclo natural de los seres humanos, ¿no? Déjame complementarte. Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. Estos procesos naturales responden principalmente a la luz y oscuridad y afectan a la mayoría de los seres vivos, incluidos los animales, las plantas y los microbios. Siguiendo un poco, efectivamente, como dices, Jorge, con los ciclos que podrían verse afectados en los seres humanos con un verano que durara la mitad del año hacia el 2100, y acuérdense que aquí estamos hablando de mundo futuro. Yo sé que muchas veces no hablamos de mundo futuro tecnológico, pero este es mundo futuro también. Al final del día es el principio del fin de las estaciones como las conocíamos. Y si antes el verano duraba de julio a septiembre, pues le tengo noticias. Este verano de mayo a octubre, finales de octubre, que va a durar aproximadamente principios de mayo, finales de octubre, que es prácticamente la mitad de un año, puede verdaderamente tener efectos muy graves en la salud de los seres humanos. El aumento, por ejemplo, de enfermedades y de situaciones cancerígenas. Todo lo que tenga que ver con la secreción de la hormona del estrés. ¿El cortisol? El cortisol, mi carnal. Gracias, tú y tu formación de Encarta, siempre al rescate. Encarta. Ya ni a Wikipedia me dejaste. Yo vendía Encarta en mi juventud. Yo también. Oye, pero bueno, siquiera no me dijiste de Espasa Calpe, güey. De Británica. Tu formación de Británica. De la enciclopedia británica. Bueno, el punto es, si los seres humanos estamos en riesgo, justamente por este cambio en el ciclo natural, el cambio en los ciclos vegetales, en la flora, en las abejas que ya de por sí ya están jodidas, cabrón. Pinches abejas ya ahorita están prácticamente, a lo mejor ya para el 2100 ya se extinguieron y ya oficialmente nos llevó la chingada todo. No, porque como están reviviendo al mamut peludo y al tigre de dientes de sable, pues que revivan a la abejita esta papa. Eso sí. O abejitas robot. O abejitas robot. La migración de las aves, que efectivamente también tiene un montón de influencia en temas no solamente del ciclo de ecosistemas, sino también en temas que tienen que ver con agricultura. O sea, mucho de las razones en las cuales puede alargarse, por ejemplo, la temporada donde haya demasiado polen, eso puede tener estragos en la agricultura, ¿no? Claro. Entonces, no, y en nosotros. Y nosotros, efectivamente. Entonces, este estudio verdaderamente interesante, a ver si en el Twitter pongo luego la liga, decía de una manera muy clara que para entre el 2021, 2020 y el 2100 vamos a ir viviendo este tipo de cambio cada vez más notable, donde desgraciadamente el invierno va a durar de mediados de diciembre a mediados de enero máximo. O sea, el invierno va a terminar siendo de un mes. Y estoy hablando evidentemente del hemisferio norte. Seguramente muchas personas en Latinoamérica nos escuchan desde el hemisferio sur. Los de Colombia te van a decir, nosotros ya la libramos porque aquí ni estaciones hay. A nosotros no nos va a pasar nada, cabrón. Exactamente. En Argentina, en Uruguay. Porque quiero que sepan que en Colombia no hay estaciones. Si tú preguntas en Bogotá, oye, ¿en qué estación estamos? Te dicen, no hay estaciones. Esta estación del metro. ¿Cómo, güey? O sea, es verano, es invierno. No, en Colombia no hay estaciones. Se nos olvida que el 90% de la población del planeta está en el hemisferio norte. Entre el 80 y el 90% de la población del planeta está en el hemisferio norte. Entonces, se vienen cosas bastante graves
en ese sentido. Sí, viendo algunos datos y estudios que se están haciendo, ya empezamos a ver migración. Y seguramente usted sí ve las noticias, ya hemos visto mucho de esto, pero el cálculo es que a mí me impresionó, yo no había visto esta fecha. Para 2050, que ya no se siente tan lejos un 2050. Ya no está nada lejos. Se espera que 1.2 billones de personas van a tener que hacer algo en cuanto al lugar donde viven, es decir, o moverse o migrar o por todos estos cambios, porque estamos hablando ya de vivir en ciertas zonas del mundo, bajo 2 estaciones, ¿no? O hace mucho calor o hace mucho frío, no hay punto medio. Y eso no es algo sustentable. Sobre todo se nos vienen temas y ahí, Jorge, ya fuera de broma, creo que nos va a acelerar el forzarnos, y aquí viene un poco lo que les platicaba antes de comenzar a grabar. Estoy releyendo un libro que tenía yo guardado ahí en cajas, del 2013, fíjense, del 2013, se llama Remote. No lo tengo aquí a la mano si no les daba algunas cifras, pero en realidad a lo que quiero llegar es a otra cosa. Este libro habla de la importancia y de cómo es inteligente el que las empresas empezaran a pensar en trabajar con empleados de manera remota, no outsourcing, sino sus empleados de manera remota, desde casa, ¿no? Y lo lees y te da risa de ver justamente cómo en ese entonces, en el 2013, ni se imaginaba el autor o los autores, no se imaginaban que en el 2020 íbamos a ser obligados a avanzar en ese sentido tecnológicamente hablando. Lo digo porque yo creo que esto que decías, Jorge, nos vamos a ver obligados no nada más a revivir a las abejas, cabrón. Nos vamos a ver obligados a verdaderamente ver cómo le hacemos para rescatar a la agricultura desde el laboratorio, porque la agricultura va a valer madre. Y si no la rescatamos desde el punto de vista de CRISPR y desde el punto de vista genético, nos va a llevar la verga. Confío en que no nos lleve. Confío en la tecnología y justamente en lo que inicia su santidad Steve Jobs, hablando en el quote de este podcast, en donde dice que nosotros pues, nos diferenciamos por el uso de las herramientas y la tecnología. Y creo que al ser un animal tan resiliente, Mario, vamos a poder pasar eso, ¿no? Y creo que el camino, y ya yo igual fuera de desmadre, creo que el camino que estamos llevando de avance en todos los ámbitos, en donde la explosión que se viene y la transformación que se viene del mundo, yo espero que vaya en aras y como dices, de revivir a los animales, de solucionar el problema climático, de solucionar el problema alimenticio que tenemos como humanidad. Creo que si resolvemos las pequeñas causas, ¿verdad? Como la guerra y los temas terroríficos en donde que de verdad pueden explotar por la misma inteligencia artificial. Creo que sí puedo ver un futuro en donde como humanidad pasemos esas difíciles pruebas que haces mención. Absolutamente. Yo creo que la parte que yo creo que hay que reflexionar es que hay un montón de factores totalmente incontrolables que no tienen que ver con desarrollo tecnológico, y que en este caso tienen que ver con algo que está sucediendo en el mundo por el calentamiento global y por todo lo demás. Pero a mí, incluso cuando yo estaba leyendo este estudio del AGU, me vino a la mente qué tan rápido podríamos estar incluso obligados a tratar de irnos a vivir a la Luna o a tratar de irnos a vivir a Marte también. Porque el 2100 se siente todavía un poco más lejos, pero definitivamente para el 2100 el tema de Marte ya va a estar en otro tema. Yo sé que esto es algo para otro episodio, pero el punto al que voy es, vamos a estar obligados como especie a pisar el acelerador de avance tecnológico. En Marte hace un poco más de frío, ¿eh? Te quiero decir. Ahí sí hay que llevar suéter. O sea, si le estás huyendo al frío, güey. El reto es, los problemas de los que estamos hablando son masivos, ¿no? Estamos hablando de millones de personas afectadas. Entonces estoy de acuerdo contigo, Mario. La exploración espacial un poco nos lleva a eso, pero a mí más bien me remite si usted no ha leído o a lo mejor visto la película de La máquina del tiempo de H.G. Wells, donde la sociedad se divide en 2 grupos, los que viven bajo tierra y tienen la tecnología y los que viven arriba y disfrutan de la vida, pero en realidad son la
comida de los de abajo. Yo creo que nos lleva a soluciones que tengan que aplicar para los millones que estamos aquí. Y la verdad, ningún escenario es bonito en ese sentido. Estás escuchando. Mundo Futuro. Pues bueno, el ritmo circadiano de este podcast llegó a su fin o cumple un ciclo más. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Se despide de ustedes @elpadrino, que es mi seudónimo en Twitter, @Mr. Lemon, el de Jaime Limón, y @BillBenny, el de Mario Valle, por si usted gusta seguirnos. Confiemos en la luz y en el amor de la humanidad. Y confiemos en la tecnología también. Muchas gracias. Esto fue Mundo Futuro, que llega hasta sus oídos por la excelente producción siempre del señor Emilio Miller. Muchísimas gracias, Emilio. Nos vemos, Mayito, Jaime. Hasta la próxima. Again, another analogy. There was an article in Scientific American in the early 70s which compared the efficiency of locomotion for various species of things on the planet. In other words, they measured how much energy it took for a bird to get from point A to point B compared with the energy it took a fish to get the same distance, and a goat and a person and all sorts of other things. And they ranked them. And it turns out the condor won. Condor was the most efficient, and man came in with a rather unimpressive showing about a third of the way down the list. Somewhat disappointing. But someone there had the insight to test the efficiency of man riding a bicycle. And man riding a bicycle was twice as good as the condor, all the way off the end of the list. And what it really illustrated was man's ability as a tool maker to fashion a tool that can amplify an inherent ability that he has. And that's exactly what we think we're doing. We think we're basically fashioning a 21st century bicycle here, which can amplify an inherent intellectual ability that man has and really take care of a lot of drudgery to free people to do much more creative work. Esto fue Mundo Futuro, el principio del fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.